bancaria o número de tarjeta de débito de la cuenta bancaria a la vista que quieres asociar a tu cuenta y de la cual deberás ser titular. Beneficiarios de tu cuenta en caso de fallecimiento. Al concluir el registro, deberás leer cuidadosamente tu contrato, aceptar los términos y condiciones y dar clic en la opción Firmar electrónicamente. Información y entretenimiento. Lo escucha en Radio Mexicana. NN, nuestras noticias. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La familia es primero. Es un programa de análisis de la problemática que afecta a la familia actual. Cada semana presentamos las posibles soluciones a los diferentes panoramas que a diario vivimos en la familia. Acompáñenos por los siguientes 60 minutos aquí, en Radio Mexicana, donde la familia es primero. Ahora con ustedes, su anfitrión Daniel Valles. Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarles, amigos, amigas de este programa La Familia es Primero. Se transmite todos los domingos a esta hora, 10 de la mañana, por el 1300 de la AM, donde usted está sintonizado. Si escucha usted por la red de internet, bueno, pues le agradecemos muchísimo también. Y por Facebook, ahí estamos en nuestro sitio de Radio Mexicana, nuestras noticias, donde puede usted sintonizar, escuchar. Cuando estemos en el estudio, pues vernos cuando estemos con nuestros invitados ahí. Así que bienvenido, bienvenida a este programa de este día 4 de julio. It's 4th of July. El 4 de julio, la independencia de los estadounidenses de América. América tiene muchos países que celebran su independencia en diferentes fechas. Así que no se confunda, no se confunda. Es la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Los estadounidenses celebran su independencia. Felicidades, felicidades, felicidades a todos ellos. De la misma manera como nos desean a nosotros feliz día de la independencia, el 5 de mayo. Ellos creen que esa es nuestra independencia, pero no, imagínense si apenas pueden decir 5 de mayo, imagínense 16 de septiembre, no, se les hace bolas el engrudo. Por eso 5 de mayo es para ellos la independencia de México, pero no. De todas maneras, muchas felicidades para todos mis amigos, mis amigas, que nacieron en los Estados Unidos de Norteamérica, que se nacionalizaron, que se emigraron y ahora viven en los Estados Unidos, que tienen pasaporte norteamericano. Felicidades, felicidades, amigos, y que la disfruten ustedes allá en su país o donde quiera que se encuentren. Así es. Muchas felicidades. Muy bien. Después de este saludo independentista y aclaratorio, voy a empezar el programa con el tema que inicié la semana pasada acerca de la violencia, pero los índices de violencia que se han incrementado y que se le echaba la culpa a la pandemia. ¿Y qué cree? Resultó que la pandemia, doña pandemia, no tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Pues don ser humano, doña ser humano. Sí, no iba a decir cera, no voy a salir como aquel que miembros y miembros de este partido. No, porque ahora con eso de la corrección política es una bronca fenomenal. Ya no sabe uno ni que, bueno, yo sí sé, y espero que usted también, seguramente que usted también. Hoy amanecí más sangrón que de costumbre.
Pero es que el tema no es para menos, queridos amigos, y usted me va a disculpar mi jocosidad, pero es que cuando trato estos temas y me topo con que los expertos decían el año pasado y las expertas, ahí sí cabeza, que pues, la pandemia estaba incrementando el estrés en el interior del hogar y por eso era que las familias estaban sufriendo una alza en la violencia intrafamiliar, pero que una vez que pasara, pues no. Y ya el encierro pasó hace muchos meses. Aquí en Juárez parece que estamos como si nada, que ni pandemia ha habido. Y mire que acabo de regresar de la Ciudad de México y allá también. No creo que yo me la pasé en la calle, no salí una sola vez ahí al centro y porque tuve que ir rapidito, pero parecía aquello que era una romería. Y la pandemia, pues no, pues ya dijo los gobiernos que estamos en verde, pues en verde. En verde se ponen pero de coraje cuando dicen, cuando ven su reporte de COVID, ¿verdad? Ay, caramba. Bueno, yo no le voy a hablar de eso, le voy a hablar acerca de esta violencia que se ha incrementado en el último semestre. Yo le comentaba la semana pasada que de enero a mayo los delitos como el feminicidio, la trata de blancas, la trata de personas, pues la esclavización, la martirización y subyugación, todo eso está implícito en la palabra de la trata. La violencia familiar, por supuesto, la de género, la violación, habían registrado la mayor incidencia en los últimos 5 años con un incremento del 7 hasta el 48% respecto al mismo periodo del 2020 o del 2020, como se dice propiamente en español. De enero a mayo, y con todo eso de que se implementó el quédate en casa, que para mitigar los contagios entre la población, pues se incrementó la violencia y por eso se le echó la culpa a ese factor. Pero fíjese usted que otros delitos como el homicidio doloso, la extorsión y la corrupción de menores también han alcanzado en este 2021 niveles prácticamente iguales a los máximos registrados en años recientes, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. O sea, esto no es de acuerdo a datos de Daniel Valles, de Ricardo Chávez Carvajal, que serán ciertos porque los verificamos, por supuesto, pero esto es lo que dice el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Qué largo nombre, pero así se llama, pues. Entonces, sobre la violencia familiar, dijeron que en mayo pasado, los datos que tengo son del mes de junio, México registró su cifra máxima en este delito para solo un mes. ¿Sabe con cuántos delitos? 23,898 delitos. Cada día. Entonces, 771 cada día en promedio. Entonces, imagínese usted, cada día estamos contando casi 800 delitos que se suceden en México. Y bueno, esto quiere decir que no está muy bien la cosa. Está, como decía mi papá, perfectamente mal. Entonces, solamente el mes de mayo representó un incremento del 37% respecto a enero, nada más enero. Entonces, ese fue mi tema de la semana pasada, porque la violencia de género es un problema que se ha visibilizado, pues sí, desde hace muchos años, pero se ha incrementado a tal grado que, fíjese usted, que viene una nota que se publica el día de hoy en el diario La Reforma,
donde están pidiendo cambios en el servicio social de médicos por violencia. O sea, los estudiantes se gradúan de la escuela de medicina y tienen que hacer todavía un montón de años de servicio social, pasantía, especialización, esto, lo otro, aquello. Y el gobierno, no el actual, pero el de siempre, el de los últimos 70 años, sí, el PRI, pero también el PAN, y claro que sí, y ahora también el actual, han seguido un modelo que inició con la premisa de que como los médicos del Estado o como los médicos de las escuelas públicas que se habían educado tenían que regresarle al Estado o al país lo que se había lo que se había invertido en ellos, y de ahí surge ese servicio social de irse a otros lugares para pagarle al país lo que le habían dado a ellos. Entonces, o se van a lugares remotos o a zonas calientes y ya no quieren ir, ya dicen que no, que los jóvenes son enviados a entidades con el objetivo de apoyar a la población, pero no tienen ninguna protección requerida para realizar sus labores y están sufriendo de violencia. Entonces, este tipo de cosas, como el feminicidio, como la trata, como la extorsión, como el asesinato, el secuestro y la violencia de género, pero la violencia intrafamiliar, se han incrementado, no necesariamente porque la pandemia interviene en ello. Puede ser un factor, claro que sí, pero pues no. ¿Por qué no? Pues porque ya no hay ese encierro, y ya la mayoría del país está en verde. Pero desde enero de este año, desde diciembre del año pasado, la gente anda como si nada, usa su mascarilla y todo, pero hay fiestas, hay reuniones, van a los restaurantes, los chiquitines celebran su cumpleaños, hay bodas, o sea, todo está funcionando. Y esto ha provocado que haya solamente de viernes a sábado hubo 6,000 y fracción de nuevos contagios, y sigue la gente muriendo por coronavirus, y ahora hay otra cepa, otras variedades que se van a hacer más virulentas. Eso es lo que dice la autoridad, pero aquí, como le decía la semana pasada, qué difícil decisión tiene que hacer la autoridad federal, estatal y municipal, los padres de familia, los directores de instituciones educativas, de empresas. Todos tienen que hacer una decisión muy, muy delicada. Y bueno, hoy le voy a platicar acerca de estos índices de violencia que van para arriba como si fuera también el coronavirus, que va para arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por todos lados están golpeando a la familia, a la sociedad, a los negocios, al gobierno, a las instituciones. ¿Qué vamos a hacer? Pues cuidarnos. Cada uno de nosotros debemos de cuidarnos y cuidar a los demás. ¿Para qué? Para ver si esto puede detenerse un poco y para que los médicos puedan ir a trabajar a donde tienen que hacerlo sin necesidades de las que están pasando, de tanta inseguridad a la que se expone. Ese va a ser mi tema del día de hoy. Si quiere usted quedarse a escuchar, voy a hablar sobre violencia intrafamiliar, los problemas que la generan, todo ese cóctel de motivos, entre los cuales el encierro forma parte, pero no es el motivo. De eso le voy a hablar aquí cuando regrese del corte comercial, porque Brenda Ramos ya nos lleva al corte comercial. En un momento regresamos al programa. Su anfitrión, Daniel Valles, le estará esperando aquí en Radio Mexicana.
ciclones tropicales. Y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua, Gobierno de México. Ahora, las y los trabajadores tienen garantizados derechos sindicales y de contratación colectiva. Mejores condiciones de trabajo, de seguridad social y un reparto justo de utilidades. En la 64 legislatura, el Senado aprobó leyes y reformas en materia laboral. Quedaron protegidos los derechos de quienes trabajan a distancia. Y está prohibida la subcontratación explotadora. Se permite solo la especializada. Senado de la República. Cercanía y resultados. Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas en beneficio de todas y todos. Como actualizar la denominación de la Fiscalía General de la República. Homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros. Y ampliar el concepto de conflicto de interés para brindar mayores elementos sobre su manejo de parte del servidor público. Seguiremos trabajando por las y los mexicanos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. La familia es proveedora de compañía, otorga guía y liderazgo como modelos de conducta para cada ser humano. Por eso la familia es primero. Continuamos. Bien, estamos de regreso aquí al programa del día de hoy de La Familia es Primero. Fíjese usted que del mes de mayo del 2021 la Seguridad y Protección Ciudadana, esta es otra de las corporaciones que se dedican a esto de la seguridad y la protección, reportaron 2.963 homicidios. Ni son tantos. Es la cifra más alta en lo que va del año y la sexta en la administración del actual régimen de Andrés Manuel López Obrador. En total, en los primeros 5 meses del año 2021, los primeros 5 meses, en México se reportaron solamente de homicidios 14.424. La fuente es la Seguridad y Protección Ciudadana. Y bueno, usted puede consultar en el internet y va a encontrar lo sangriento que se ha vuelto el país, y los estados donde más están asentada la violencia de todo tipo son Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. Los 5 primeros estados de la República donde se ha registrado esta tendencia de la criminalidad. Desde el inicio del mes de marzo, ahí hubo 3.041 decesos. Entonces, los datos han ido oscilando hasta llegar desde su mínimo a la cifra que le acabo de decir. Pero mire, esta violencia no surge solamente porque el coronavirus se presentó. Cada generación de criminales, cada generación que va surgiendo es más peligrosa que la anterior. Como que la maldad se incrementa, como que se desinhiben más fácilmente. Y uno de los factores que ha contribuido para esto no es el coronavirus solamente, son las drogas químicas. Ese es uno. Porque estas drogas químicas como el fentanilo, como la piedra, como la ropa, como bueno, yo ya ni sé cuántas hay, ¿no? Todos los días salen nuevas. Pero las drogas químicas sintéticas que se elaboran en los laboratorios son mucho más peligrosas que aquellas que usó mi generación, por ejemplo. Mi generación
usó mucho la marihuana, usó mucho el LSD, que era un ácido, o es un ácido, que lo ponía a ver de colores y a ver un montón de cosas que decían que eran muy suaves, pero mucha gente se moría de ello. Entonces les daba para abajo, por así decirlo. La euforia era interna y era para estar muy recluidos, y las drogas como la heroína, pues la verdad es de que era un porcentaje muy mínimo de personas que las usaba, y la cocaína, otro muy pequeño también, porque era carísima, pero ya no. Eso cambió. Entonces la gente empezó a usar coca, el pericazo famoso, empezaron a inyectarse heroína en la vena, y al rato empezaron a surgir las drogas sintéticas. Entonces, esto más un desapego a la familia, más el surgimiento de todo tipo de ideologías, bueno, la que usted quiera, empezaron a provocar un desapego en las generaciones acerca del respeto, acerca de la decencia. Surgen personas que fueron catalogadas como líderes. Bueno, esto siempre han existido de este tipo de líderes, pero no instigaban a la maldad, ¿no? La gente dice, ay, es que hoy la música de rap, la violencia. Pues sí, sí es cierto. Pero el señor Alicia Cooper, en los 70, pues él salía en sus conciertos tocando rock pesado, rock metálico, y sacaba pollitos a los que les quitaba la cabeza con su boca, o sea, les mordía y les cercenaba la cabeza y se los aventaba al público. Estaba Deep Purple, estaba Black Sabbath, tanta gente que había en aquel tiempo que hablaban de ritos satánicos de sus músicos, y todo eso vino a crear un letargo, y dentro de la ominosidad o de la oscuridad en que se pudieran hacer todas esas cosas, la gente decía, pues son solamente letras de canciones, tienes que veas, hombre, pues, ¿cuál es el problema? Todo eso empezó a hacer que la gente rompiera los tabús. Sí, los tabús. Y bueno, los tabús, haga de cuenta usted que son trancas, o que son cercos, o que son delimitaciones que marcaban lo que estaba correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, y empezó aquello de que quién dice que es bueno y quién dice que es malo. Nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Bueno, eso yo lo leía en autores, en periódicos de los finales de los 60, pero el problema es de que no es el color del cristal con que se mira. Ese no es el problema. El problema es que el cristal se enmueció, se ensució, y esa ominosidad no permite ver. Entonces ya no se ve claro. La luz se oculta, la luz ya no se permite que llegue. Entonces, pues, nada es verdad y nada es mentira. Entonces, por eso es que cada generación de criminales es más peligrosa que la anterior, porque los tabús, las cercas, las trancas, los límites se rompieron y se vino el exceso de libertad. Este exceso de libertad, que la gente que habla de la libertad no cree que exista. Entonces, hay gente que cree que no cree. Pues sí, entonces cada generación de criminales es más peligrosa que la anterior, y
Por eso es que estamos viendo que los actos violentos que se llevan a cabo el día de hoy son en un 80 o 90% más violentos que los actos violentos que se cometían hace 10, 20, 30, 40 y ya no se diga 50 o 60 años. Le narro el caso, seguramente usted lo leyó, lo escuchó, o aquí con Ricardo Chávez Carvajal, la muerte de Poli. ¿Quién es Poli? Bueno, Poli es una niña que acaba de morir allá en la Ciudad de México. El novio de ella la atropelló a ella, a Poli, de 26 años, y a su amiga, y a la hermana, más bien Cassandra Olivares, que es familiar de las muertas. Dijo que Poli había fallecido y que, bueno, a pesar de que habían hecho todos los esfuerzos por salvarle la vida. Pero este tipo, el 12 de junio pasado, estaba en una fiesta, un joven de nombre Diego Armando, se sube a su automóvil y atropelló a 2 mujeres allá en la colonia Viaducto Piedad, en Iztacalco, en la Ciudad de México. Y bueno, una de ellas ya murió. Y así nomás se le ocurrió. ¿Por qué se le ocurrió? Porque ya traía dentro de él el pensamiento de matar, el sentimiento de matar. Ya le habían sembrado la idea, ya la había visto, ya la había leído, ya la había concebido. Sí. O sea, la maldad, amigos, todos estos hechos que vemos no surgen nomás porque se me ocurrió y me desperté el día de hoy con la idea de que hoy voy a atropellar a mi novia y a su amiga. No, esto se va anidando en el interior de la persona, en el alma de la persona, donde está el asentamiento de las emociones y de los pensamientos, hasta que un día, como dicen el clásico, hace clic. O presa de las drogas, o exceso de alcohol, o porque se le pegó su regalada gana, y se aventó el carro encima. Y ya mató a una, y la otra se liberaba en el hospital. Entonces, estas cosas no se veían así de frecuente y así de tanta maldad antes. Sí había el Amola, Raptola, Violola y Comiola, sí, pero era uno, fue uno en 30 años. Las poquianchis famosas, ¿quiénes son las poquianchis? Pues unas señoras de Guadalajara que ya no se habla de ellas, pero usted puede buscar en el internet las poquianchis, y eran unas señoras que regenteaban un grupo de niñas, que las ponían al talón y que también las mataban. Entonces, ¿cuántas poquianchis hubo? Pues nomás las originales. Y eso hasta los 80, porque después empezó, cae usted boca, o cae en los ojos. Todos estos hechos se convirtieron en más violentos. Aquí en Juárez, no me quiero acordar el nombre, pero hubo una enfermera que mató a su esposo, lo hizo pedacitos y lo metió en un belicito y lo llevó por ahí. Y así como esos, el pozolero, tantas cosas que suceden el día de... Entonces, 9 de cada 10 delitos en México no reciben castigo por los crímenes que cometen. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues a que hay casi una total impunidad. Sí, a este muchacho Diego lo agarraron. Sí, le tocó el 1 de 9, o del 1 de 10 más bien. Entonces, las bandas hoy son más peligrosas porque no tienen estos principios y estos valores. Bueno, eso le voy a comentar la otra cara de la moneda y cómo esto se ha incrementado y por qué. ¿Cómo podemos evitarlo al interior de nuestra familia? Porque ya nos vamos al corte comercial y Brenda Ramos está lista para llevarnos ahí. Vamos, Brenda.
La familia es el lugar por excelencia donde aprendemos a amar. Es tiempo de hacer nuestro segundo corte comercial. En un momento regresamos a La Familia es Primero. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. El gobierno municipal independiente reconstruyó 21 cruceros de avenidas principales con pavimento hidráulico, invirtiendo recursos propios por más de 50 millones de pesos. Y todo esto fue posible sin endeudar a nuestra ciudad. Juárez Independiente, contigo los hechos hablan. El gobierno municipal independiente remodeló y modernizó con la mejor tecnología el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata SERI 911. Además, cada una de las estaciones de policía en la ciudad cuentan con un centro de monitoreo conectado al SERI 911 en tiempo real, permitiendo mejorar la vigilancia y disminuir la incidencia delictiva. Y todo esto fue posible sin endeudar a nuestra ciudad. Juárez Independiente, contigo los hechos hablan. Hola, ¿qué tal? Les saluda Daniel Valles. Yo soy periodista, comentarista, analista político, social y creador del programa La Familia es Primero. La familia es una institución que atraviesa por diversas situaciones. En ella repercuten los contextos sociales y políticos. Provocan transformaciones dentro de ella, mismas que se reflejan en la sociedad. Por esa razón, para mí es muy importante brindar el panorama para que cada persona, cada familia, sin importar su concepción filosófica de la vida, pueda tomar la mejor decisión en su vida familiar. Escúchame en La Familia es Primero, domingos a las 10 de la mañana a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. La radio hablada. Número 1 en la frontera. En el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua nos propusimos una elección ordenada y transparente, con todas las de la ley. Trabajamos durante meses para que las elecciones del pasado 6 de junio fueran de las más participativas, con seguridad y con certeza. Ha sido un trabajo intenso y de mucha dedicación por parte de cientos de hombres y mujeres chihuahuenses. Tú votaste y aquí jamás paramos el paso. Gracias por darle a Chihuahua tu voto y por tomar el control. Porque tú decides, tú decides. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. La familia está diseñada divinamente para proporcionar y tener unidad. Menos de eso no funciona. Continuamos con un poco de música para alimentar el alma y el espíritu. Porque es domingo, Día de la Familia es Primero. En La Familia es Primero, hablamos de este vital diseño para la formación del tejido social. Bien, estamos de regreso aquí al programa de La Familia es Primero. En la cortinilla que acaba usted de escuchar, dice que todo lo que sucede en la política y la economía afecta a la familia, la sociedad entera. Es cierto, lo que estamos viendo ahorita acerca de la violencia, mire cómo afecta a la familia. Está devastada la familia de esta niña Poli, que la atropelló energúmeno allá en la Ciudad de México. Entonces, el costo de la tortilla y del gas le va a afectar a todos aquellos que compran estos productos, y como todos los compramos, pues nos va a afectar. Entonces, de acuerdo a un estudio realizado por el Laboratorio de Políticas Públicas llamado ETOS, México en 8 años incrementó su gasto de seguridad pública en un 60%. Fíjese usted. Este incremento siempre lo justifica la autoridad que para bajar los índices de violencia, pero debería de ser proporcional el aumento de un 60% en el gasto de seguridad pública con el descenso de los índices de inseguridad pública, pero no, sube el gasto y sube el crimen. ¿Esto es una casualidad? Tal vez. No creo que sea premeditado. Perdóneme usted. Pero esto sucedió.
Y cuando hablamos de 60%, tal vez a usted le pase lo mismo que a mí, pues un 60%. Pero yo recuerdo que hace un par de años aquí el señor gobernador Javier Corral Jurado compró patrullas, equipo, por 15 millones de pesos. ¿Y qué sucedió? Mire cómo estamos. No bajó el crimen, no bajó la violencia intrafamiliar. Lo mismo sucedió con la administración del señor Cavada. Ha invertido, tenemos una academia de policía, tenemos equipamiento, patrullas. ¿Y qué pasó? Tenemos un incremento en los índices de violencia en la calle, la urbana, pero también la intrafamiliar. Entonces, a pesar de estos miles de millones de pesos destinados a resolver el problema, el país sigue siendo uno de los más violentos del mundo. Dentro de las 15 o 20 ciudades más violentas del mundo, en México tenemos, dentro de los primeros 5 tenemos 4. Y dentro de los primeros 15 tenemos como 10. Entonces, tenemos un país muy violento y tenemos una impunidad y una corrupción que contribuye a todo esto. Entonces, el gasto creció sobre gastos para evitar la violencia. De la misma forma, aumenta de manera exponencial la violencia. Aquí en Juárez, 2009, 2011 fueron los años negros o rojos, como usted le quiera poner, y donde tuvimos los mayores índices de violencia en el mundo. Ciudad Juárez y Tijuana eran las ciudades de mayor criminalidad. No estamos lejos de eso. A veces se baja poquito, pero sube y sube y sube. Entonces, las variables para tales incrementos de violencia no se encuentran en la economía, no obstante que tenemos más de 10 millones de nuevos pobres, cuando tenemos miles de personas que perdieron sus empleos por la pandemia. Sin embargo, queridos amigos, este es uno de los factores que sí contribuye para la violencia, pero no es el factor principal, es un todo, queridos amigos. Pero la base de todo esto descansa en el resquebrajamiento de los principios y valores familiares, morales, éticos, espirituales. Lo tenemos que decir hasta el cansancio, tanto que la autoridad misma se enfatiza que hay que reparar el tejido social. ¿Qué es eso? Lo que les estoy diciendo. La base que sostiene la sociedad, donde la familia es el primer nivel, que está forrado, armado, y que tiene un elemento que se agrupa en una palabra que no le gusta a la gente de hoy, a la gente posmoderna, pero es la moral. Cuando se resquebraja eso, se resquebraja todo. Dicen que no, pero otros dicen que sí. Yo soy de los que dice que sí, y a las pruebas me remito. Vea los índices de violencia, siempre los digo. Entonces, las personas que desconocen las causas reales o que no le otorgan la importancia que en verdad tienen factores como la familia, los principios, los valores, el matrimonio, en contraste con el divorcio, el consumo de drogas ilegales, ya se acaba de legalizar el uso lúdico de la marihuana, se va a legalizar el aborto, se va a legalizar algunas otras cosas más que le van a sorprender a la generación X y a la generación Y, porque no lo creen posible
que los millennials o que la generación de cristal vayan a votar para que se legalice. Pero así como se escandalizaba mi abuelita o mi mamá, o si hoy vienen los comerciales de condones en la televisión, no lo creerían, así, no lo creerían. Yo creo que la generación de los millennials, la X, la Y, la Z, se van a escandalizar de lo que la generación de cristal y la que siga van a legalizar eso. Se van a decir, pero ¿cómo es posible que...? Y seguramente va a haber gente de ellos que van a decir, pues sí, sí es posible. Nosotros iniciamos eso con el rap o con el, ¿cómo se llama el otro? El perreo y ese tipo de cosas, ¿no? De música. Y se van a escandalizar de los crímenes que van a estar viendo. Recuerdo en los 90 hice un programa, el primer programa que hice sobre los frutos del divorcio, porque había en el cine, me acuerdo que mi motivante fue una película de 3 mujeres que se divorcian y dicen que se la pasaban a todo dar y que el matrimonio era como el demonio y cosas así. Entonces se vino la ola de divorcios muy fuerte. A la fecha hay más divorcios que matrimonios, y eso, el rompimiento de la familia, o sea, la gente cree que se divorcia y se le acaban los problemas. Oh, no. Cuando firmas el divorcio, acaban de empezar tus problemas. Sí, acaban de empezar. Los problemas del divorcio, los frutos del divorcio no dejan de darse. Que la custodia, que las visitas, que no te los presto, que no me has dado la pensión, que me tocan a mí, que me los voy a llevar en Navidad, que con quién van a... Ay, Dios. Son una bola de broncas. Pero se puso de moda. Y luego las ideologías feministas empezaron a buscar el divorcio express y lo lograron. Entonces ahora en 2 días, en un día, en unas horas se pueden divorciar si hay acuerdo de las partes y caes con un buen abogado. Entonces pues sales inmediatamente de ese conflicto que tienes para entrar a otro, nada más. Ahora, los hijos crecen con un verdadero trauma, más de que si los hubieran agarrados a cintarazos, a manazos, a chanclazos sus papás. Y mire, aquí es donde está la contrariedad. Se quejan y dicen que prohibido dar chanclazo, prohibido dar cintarazos en la nacha, que porque es abuso de los padres y que se trauman los niños. Aquí le va esto. Se trauman más con el divorcio de los padres, con los pleitos por el divorcio de los padres, que cualquier docena, centena de chanclazos que le haya dado usted en su vida al niño. ¿Y quién dice algo? Nadie. ¿Por qué no lo dicen? Porque la ideología lo que quiere es deshacer la unidad familiar. Y eso viene desde finales de los 80. Cuando es la segunda década del siglo XXI, pues ya divorciarse es como ir a comprar un boleto para ir al cine. Así de sencillo, por favor. Entonces, ¿qué le están haciendo estas situaciones que las ideologías feministas buscaron se legalizara, que el posmodernismo buscó se legalizara? Pues los traumó. ¿Cómo los traumó? Generándoles un sentimiento de irritación, de inhibición, de frustración, que finalmente explota en violencia. Y por eso tenemos consumo de droga, abortos, embarazos no deseados, divorcios, asesinatos, gente consumiendo droga, todo eso que forman este cóctel finalmente revienta en los índices de violencia que tenemos. No, le reto que me desmienta, a quien sea, Pero nos vamos al corte comercial
y regresamos. Los problemas familiares son los que causan más tensión y estrés a la persona, pues la familia es el factor más importante de nuestra vida. Continúe en sintonía con La Familia es Primero, donde seguro escuchará una posible solución a los suyos. El gobierno municipal independiente invirtió como nunca lo hizo otra administración en 85,000 luminarias nuevas, para que hoy cuentes con calles más alumbradas y seguras. Y todo esto fue posible sin endeudar a nuestra ciudad. Juárez Independiente, contigo los hechos hablan. A diferencia de otras administraciones, en el gobierno municipal independiente no pedimos un solo peso prestado. Por eso obtuvimos este 2021 la calificación AA+, con perspectiva estable, otorgada por la calificadora especializada HR Ratings. Cerramos nuestro compromiso contigo sin endeudar a nuestra ciudad. Juárez Independiente. Contigo los hechos hablan. Noticias. Entretenimiento. Deportes. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político y deportivo. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. La radio hablada. Número 1 en la frontera. Ninguna otra agencia humana como la familia combina el provecho, el entendimiento y las obligaciones con apoyo mutuo como la familia. Por eso, la familia es primero. Bien, de regreso aquí a La Familia es Primero. Guillermo Ortigosa Meneses en la Ciudad de México, gracias por estar escuchando. Esperanza Matía y Ricardo Ramírez y Silvia Grijalva allá en Puebla. Muchas gracias por estar escuchando nuestro programa del día de hoy. Voy a terminar el tema de la violencia porque pues es un tema que es difícil, pero es un tema de esos que no nos gusta escuchar mucho porque para donde volteemos podemos encontrar que una de estas causas que provoca la violencia pues cae en mi terreno, pero lo tengo que tocar y le tengo que decir, hay manera de aliviar. Sigo con lo que estaba diciendo. Cuando viene este divorcio, los jóvenes cargan un dolor interno que les presiona y se descargan con la violencia, se descargan con el sexo, se descargan con las drogas, con la promiscuidad, lo que va logrando que sus defensas naturales, su moral, su ética, escasee o desaparezca por completo, al grado de convertirles en hordas salvajes que roban, destruyen, hieren y matan. ¿Usted cree que todos esos jóvenes, como los maras, como las pandillas, pues se juntan porque son todas buenos exploradores y buenas jovencitas? Se juntan porque tienen en común todo esto que le acabo de decir, el sexo, las drogas, la violencia, la promiscuidad. Entonces, esta violencia no es otra cosa más que odio, ira sin control, y son estas tres palabras las que provocan, o las situaciones pues que describen estas palabras que provocan los hechos violentos y crímenes que a diario vemos en las calles de las ciudades del país. Los antecedentes para la violencia, por inverosímil que le parezca, son libertad de hablar, liberación, libertad de decisión. Otras tres, eso es otra triada, las que son llevadas al extremo, y sabemos que todo extremo es peligroso, ¿sí? Con base a estas palabras, las personas se degeneran
toman control de la sociedad por medio de ideas sin gota de moral y sin un sentido de ética. Se critica las buenas costumbres, que son las que mantienen el tejido social fuerte y la concordia entre las personas en las ciudades. Una de las situaciones que quienes hablan de reparar el tejido social nunca dicen es que el hilo y el material con el que se repara el tejido social son las buenas costumbres, es la ética y la moral. Pero, y así como suena, las buenas costumbres, las mores, se dice en griego, mores, de ahí viene la palabra moral. Lo curioso es que estas personas hoy quieren repararlo, pues critican la moral y las buenas costumbres. Así de inverosímil, así es esta cosa. Entonces, de la violencia nadie estamos a salvo. Todavía, bueno, creo que van a ser 2 años de la última amenaza de extorsión que recibí, que iban a atacar a mi familia en las ciudades donde vivían, y aquí también, que me citaron ahí, y que no les hiciera loco, me pusieron ahí, que pueden verlos. Lo que pasa es que, pues, detuvieron a las personas antes de que yo fuera, y están en frescobote. Bueno, pero eso es otra cosa. De la violencia nadie está a salvo. Los políticos, ¿a cuántos candidatos asesinaron en esta elección? Nunca se había visto un periodo electoral donde hubieran amedrentado, asesinado a los candidatos, candidatas y a las familias de esto. O sea, fíjese a dónde está llegando la cosa. Entonces, lo claro es que ante este resquebrajamiento de la familia, la comunidad, del tejido social, los políticos, los medios, las instituciones educativas y las iglesias no tienen ni la menor idea qué hacer. Y si lo están haciendo, necesitan mucha ayuda porque no se nota. ¿Cómo que no se nota? Pues ahí están los índices, pues. No le digo que tenemos el índice de mayor violencia de los últimos 5 años en este 2021, y no es una cuestión política lo que le estoy diciendo, son los números de las mismas agencias federales que están reportando. O sea, esto no lo pueden maquillar. Entonces, lo que está claro es que, pues, no se tiene idea, porque imponen criterios liberales. Así le digo, no liberales. Liberales es una cosa, y estos criterios que provocan antivalores, antiejemplo o contraejemplo, les digo liberales para poder diferenciar una categoría de otra. ¿Qué sucede con esto? Bueno, se impide que las agencias que sí están trabajando con fuerza para fortalecer la familia y las instituciones, la educación, la economía y la política, no tengan éxito. Entonces, derriban y obstruyen a toda persona o programa que busque restablecer un tejido social con base en la moral cristiana, la ética y la verdad absoluta. Dicen que no hay verdad absoluta, dicen que por qué la moral cristiana, vamos a usar otra moral. Pues mire, usemos lo que quieran, nomás dime la moral de quién vas a usar, ¿verdad? Yo por eso digo la moral cristiana, porque hay muchos tipos de moral, hay muchos grupos que tienen su propia moral, su propia ética. Por eso, vámonos a poner de acuerdo. Entonces, si vamos a hablar de generalidades, tenemos que poner un parámetro que sea una base. Esto lo tiene que hacer en su familia para poder educar a sus hijos, a sus hijas. Tiene que poner una base, y esa base tiene que estar en roca sólida. No puede estar en el éter, no puede estar en el aire, no puede estar en lo que es indeterminado, no puede estar tampoco en lo que es relativo, porque entonces, ¿quién tiene la razón? Entonces, por eso es que los hijos le dicen a los papás: tú a mí no me digas nada porque nadie es dueño de la verdad absoluta. A ver, o digámosle al gobierno: no me puedes
tú cobrar porque no eres dueño de la verdad absoluta. Pues es que hay leyes y lo hicimos. Sí, pero las leyes las haces a tu conveniencia. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, tenemos que tener una base. Por eso, la familia es primero. Empecemos en la familia. Empecemos a nutrir con moral cristiana, con ética, con verdad absoluta. Oigan, ¿cuál es la moral cristiana? Pues vaya ahí con el padre Mario Manríquez, hombre, y pregúntele a mi buen amigo y que le instruya. O vaya usted con el pastor Miguel Rodríguez, o con el pastor Arango, o con el sacerdote que usted quiera, y que le digan ahí en sus clases de doctrina, que le enseñen la moral cristiana. Y entonces, ¿por qué la moral cristiana? Porque la moral cristiana busca el beneficio del prójimo, busca que uno le desee el bien al otro. Siempre que me lo preguntan se los digo, mira, podemos hablar de confucianismo. Confucio decía, no le hagas el mal a otro que no quieres que te hagan a ti. Entonces yo les digo, qué diferencia, mira, porque Jesús decía, el originador del cristianismo decía, haz con otros el bien que quieres que hagan contigo. ¿Ve usted la diferencia? Confucianismo dice, no hagas. Cristianismo dice, haz. Son dos cosas diferentes. ¿Y por qué recomiendo la moral cristiana? Porque es la única que tiene como exigencia amar al prójimo. Es la única ideología que tiene como elemento principal el amar al prójimo, aunque no esté de acuerdo conmigo, aunque no crea lo que yo creo, aunque no piense lo que yo pienso, aunque no diga lo que yo digo, aunque no sienta como yo siento. Hay que amarle. Por eso es tan difícil de llevar a cabo. Y por eso dicen, no, pues es que esos cristianos católicos, evangélicos, son puro cuento. Es muy difícil, amigo. Yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Pues sí, también en tu oficina está llena de hipócritas, y bien que va, ¿verdad? También les digo eso. Pero ya se me terminó el tiempo y yo tengo que retirarme de aquí. Le ofrezco tratar otro tema más ligerito la próxima semana. Si todavía ando por aquí. Así que gracias Brenda Ramos, gracias al auditorio aquí en Juárez El Paso. Felicidades en los Estados Unidos por su independencia. Así que les espero la próxima semana aquí en Radio Mexicana en 1300 de la AM. En una hora el programa lo encuentra en YouTube, en mi canal del Meollo del Asunto, o aquí en radio. Usted lo encuentra en Radio Mexicana, Nuestras Noticias. Ahí lo va a encontrar. Yo soy Daniel Ibáñez. Deseo que la felicidad le atropelle y que la dicha le haga pedazos. Hasta la próxima. Es tiempo de terminar nuestro programa. Acompáñenos la siguiente ocasión donde tendremos una situación para analizar, con su posible solución. No se lo pierda. Escúchenos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana, aquí por Radio Mexicana, donde la familia es primero. ¡Le esperamos! Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presentó. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana, Nuestras Noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez.